México vivió el pasado domingo una verdadera fiesta democrática. El mandato expresado en las urnas no dejó duda de lo que quieren los mexicanos. Todos los protagonistas de la elección estuvieron a la altura de la situación. Los candidatos perdedores reconociendo en tiempo y forma la victoria del hoy virtual presidente electo. El INE con una operación ejemplar, el presidente Peña haciendo lo propio, reconociendo el triunfo inobjetable de Andrés Manuel López Obrador y sobre todo por su disposición para iniciar una transición tersa y sin sobresaltos. Por su parte, el presidente electo en sus discursos, incluyendo a todos y dando certeza a los mercados. Y no es menor el primer contacto con el presidente norteamericano Donald Trump, donde pronosticó que se logrará una muy buena relación con el mandatario electo de México. Pero, ¿por qué los mexicanos votaron así? ¿Cómo queda el nuevo mapa político? La reconciliación, ¿qué papel juega? Para responder estas y otras preguntas, tendremos en el estudio al reconocido analista político, el doctor José Newman. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da muchísimo gusto recibir esta noche aquí en el estudio al doctor José Newman, analista político. Pepe, qué gusto recibirte aquí en el programa. Gracias por tu invitación, Lolita. Al contrario. Oye, este domingo de verdad, cuando yo vi primero que sale el candidato Meade, luego sale el candidato Anaya, posteriormente el presidente del INE, y luego el presidente de la República, todo mundo en un marco de civilidad y de armonía, y todos estamos contentos y todos estamos felices y aquí no pasó nada. Me quedé pensando, dije, bueno, ¿en qué país estamos? Estamos en Suecia, en Dinamarca, en Suiza. O sea, todo se dio con una tersura que yo digo, no, esto no puede ser México. Es decir, ¿cómo se dio este cambio verdaderamente abismal, pues de las pasadas elecciones, por mencionar algunas, a lo que vivimos el domingo? Yo me atrevo a hacer una interpretación, no me voy a ir hasta los aztecas, pero ganas no me faltan. Pero diría que esta historia empieza hace mucho tiempo. Al final del presidente Echeverría, el país acaba muy convulso en términos económicos. Sí. El empresariado empieza a volverse beligerante. Llega el presidente López Portillo y el presidente López Portillo toma dos proyectos o dos apuestas. Su proyecto económico, que fracasa a la mitad. No, bueno. ¿No? Estrepitosamente. El proyecto político, la reforma política, por el contrario, sí, funcionó, porque fue la válvula que abrió la posibilidad de un mayor espectro político, unificó a la izquierda y abrió la posibilidad de un régimen plural en donde la protesta social tuviera cabida en el marco institucional. Y la ya ley no, Lope, exacto, acuérdate. Y ya no en la montaña ni en la guerrilla. Claro. 1970 y plurinominales. Exactamente. Sí. Pero justo al término del presidente López Portillo, frente a esa crisis económica, irrumpe súbitamente un grupo nuevo, el grupo de los economistas, mal llamado tecnócratas, porque sí, no todos ellos tienen el perfil, pero correcto, surge. Correcto. Y así llega Miguel de la Madrid. Así es. Era cuando el PRI podía llevar a la presidencia al que se decidiera. Al que fuera. ¿No? Pero 6 años después, en la sucesión, el PRI ha experimentado una fractura, porque la política económica seguida ya durante el madridismo, con una notable y notoria orientación, digamos, financista, que por un lado se requería para, digamos, normalizar la crisis económica, sí, pero había cambiado con este grupo la filosofía económica del régimen. El efecto no se hace esperar, se empiezan a perder capitales del país, el PAN, que era testimonial, se convierte en un partido que ambiciona y obtiene triunfos. Y a mitad del régimen de Miguel de la Madrid ocurre una cosa que ahora se nos olvida. Se modifica la Lope, sí, y sobreviene prácticamente una contrarreforma política. Esa contrarreforma política de la ley del 86, al echar para atrás lo que la reforma política había abierto, genera una presión enorme, que es la que va a estallar en el 88.
Y ahí empieza esta historia, porque para poder sentarse en el poder Carlos Salinas requirió de la connivencia del PAN. Así es. Y ahí empieza la historia que López Obrador va a apodar el PRIAN, ¿no? Así ya las cosas, más adelante el PAN y el PRI cogobiernan y llega el momento en el que el PAN pues pide su turno, ¿no? Claro. Si cogobernamos, ahora voy yo. Me toca y así a mí. llega el presidente Fox, que no era panista, ¿no? Tuvo la oportunidad de tener la oportunidad de ser oportunista mediante 3 letras, pues las tomó. No dejó un buen sabor de boca y por tanto al malestar generado por la política económica que produjo muy buenos beneficios, ¿no? Se incrementó la exportación, en fin, una serie de resultados macro son impecables. No, y sobre todo el dólar, acuérdate que no tuvo ningún problema en la época de Vicente Fox. Pero al costo de una recesión económica en la micro, Sí. como decía Carlos Monsiváis. Lo malo es que nosotros vivimos en la micro, ¿no? Y Sí. mensaje tenemos en la macro, pues es, no nos benefician mucho. Ni nos perjudica, sino todo lo Pero contrario. entonces el PAN tampoco salió, digamos, con grandes guirnaldas. No obstante lo cual, pidió una segunda oportunidad y así llegó Calderón. Así es. Y con Calderón, al descontento económico de las clases populares, al descrédito del propio PRI ya acumulado, al La descrédito violencia. del PAN, se suma la violencia. Los muertos. Y entonces a lo largo de todo esto se van tejiendo las cadenas de complicidad, Sí. que hoy nos tienen a todos azorados con este fenómeno de corrupción con cada kilo. Sí, sí. Y entonces, pues el PRI regresa con la promesa de, ante el mal desempeño del PAN, recuerden que nosotros sí sabemos gobernar. Y ya aprendimos. Y con ello llegaron con la promesa de ahora sí. Y bueno, resultó que pues no. Y entonces estamos hablando de 30 años, por decirlo menos, de malestar acumulado. Sí. En ese malestar acumulado, pues resulta que hay un personaje, ¿no?, que ha tenido la tenacidad extraña, ¿no?, de plantarse en un solo discurso y decir esto va por mal camino. Sí, sí. Y quienes van manejando, que son A, B, C y D, y ahora ya sumó Z, ¿no?, pues son un grupacho que nos llevan por mal camino. En un principio ha de haber sido visto con sorpresa, y de dónde sale, pero los resultados iban abonándole paso a paso. En el camino, Cuauhtémoc busca representar y expresar y aglutinar este descontento social, y en 3 intentos no lo logra. Correcto. Después, López Obrador lo intenta en el 6, lo intenta en el 12, pero el malestar y el hartazgo se van acumulando más y más, Sí, claro. y más. Sigue creciendo. Y ahora yo diría que el antecedente inmediato es el presidente Peña Nieto llega y logra un pacto con el PAN y con el PRD. El problema es que ese pacto sumaba 3 desprestigios, el del PRI, el del PAN y el del PRD. Y al ponerse del mismo lado, no se dan cuenta que López Obrador, ¿no?, dijo gracias, no, Sí. se puso en la acera opuesta, ¿no? Y desde ahí dijo, ¿no?, observen a estos, porque estos, ¿no?, son los responsables de todo esto. Y ese es su discurso, Sí. ¿no? Lo que es sorprendente es que estos pareciera que hicieron todo lo posible por abonarle y darle la razón al dicho del otro. Qué fuerte. Y luego, llegado el momento, la cosa es peor, porque estos 3 deciden pelearse. Sí. Si se hubieran unido, a lo mejor que en la suma de un candidato único lo hubieran podido lograr. Y se separaron. Sí, Y al separarse, pues dividieron su votación. desde luego. Y entonces llegamos ya a la elección, y entonces a eso se suma un candidato del PRI que no es priista, Correcto. un candidato del PAN que proviene de un PRI desgajado, Sí. un PRD que no tiene candidato, no hay figuras. Y mientras todo esto pasa, el hartazgo acumulado, ¿no?, Se sigue acumulando. se sigue acumulando, y aparte hay una persona que ha tenido la tosudez y la tenacidad de mantener un mismo discurso, Sí, sí. ¿no? Y entonces llegamos a la elección y la apuesta está, ¿qué va a pasar? El PRI postula a Mid, entonces vamos a apoyar a Mid, no sube. Vamos a golpear a Naya, sube AMLO.
Vamos a golpear a AMLO, sube AMLO. Entonces vamos a volver a apoyar a Naya, no sube a Naya, ¿no? Y todo el camino de la campaña vimos lo mismo, ¿no? Sí. Un puntero muy aventajado, otros dos muy abajo, Sí. y el PRI hasta abajo. Y en medio de eso se fue creando una expectativa, ¿no? Seguramente va a ganar el puntero. Sí. Y lo que pasó el domingo, pues ahora sí que era la historia de una votación largamente anunciada. ¿Cómo no? Yo creo que cuando pasadas las 4 de la tarde, los diversos actores se dieron cuenta cómo venía la cosa, pues dijeron, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Flojitos cooperando o ponemos resistencia? Ahora se dice que es un tsunami. Si hubiera puesto resistencia, pues el tsunami habría dado cuenta de ellos. Entonces, respuesta a tu pregunta, yo creo que dijeron, ¿no? Pues terminando las casillas, porque se supone que a las 8 termina Tijuana. Correcto. Pues de una vez, ¿no? Sí, ni Ya modo. flojitos cooperando, ¿no? Entonces ya, me doy, Sí, ya claro, ganaste, claro, ¿no? claro. Y entonces ahora estamos en una situación que es curioso porque los analistas pro democracia, recuerdo a Krause que en los años 80 publicó el libro de no busquemos calificativos, queremos democracia sin adjetivos, ¿no? Y la democracia es lo que el pueblo vote, Así es. ¿no? Sin embargo, ahora que vota como votó, ahora muchos de ellos dicen, no, pero el pueblo se equivocó, ¿no? Pues no que la democracia era respetar como el pueblo votó, ahora ya no les gusta a muchos, ¿no? Pero el pueblo votó así, ¿no? Y se Esto equivocaron quiere- las encuestas porque ganó por más votos que los que marcaban las encuestas. Sí, sí. Y entonces ahora la pregunta es, ¿tenemos un triunfo arrollador, reconocido de antemano por las fuerzas opositoras, complacido por el régimen? Y tenemos un presidente que literalmente ya está siendo llamado presidente antes siquiera de que se terminen de contar las actas, Hombre, ¿no? Y entonces la pregunta es, este es un todavía no le han escenario, dado ni la constancia de mayoría. este es un escenario nuevo, ¿qué Sí. viene? ¿No? ¿Qué sigue? Y ante eso hay dos actitudes. Aquellos que nunca han querido a AMLO, que dicen seguramente algo malo. Y otros que dicen probablemente algo bueno. Y los partidarios dicen seguramente algo bueno. Sí, desde luego. Pero los tres compartimos la pregunta, ¿qué viene? ¿Y qué Yo- viene? Yo creo que lo que tiene que venir es pues lo que mejor se nos pueda ocurrir. Y como siempre, las grandes oportunidades son oportunidades para equivocarnos o para acertar. Sí, claro. Ojalá que acertemos. Ojalá. Por México. Pues sí. Desde algún lugar de Europa tenemos a José Luis Belmar con una mujer en la historia. Considerada como campeona de los derechos de la mujer, Margaret Cousins nació en Irlanda en 1878 y murió en 1953. Fue una educadora, sufragista y teosofista, quien fundó en la India, en 1927, la Asociación de Mujeres de la India. En 1907 hizo contacto con sufragistas y ocultistas en Londres. En 1910, Margaret Cousins fue una de las 6 mujeres de Dublín que participaron en el Parlamento femenino y que intentaron una marcha para presentar una resolución al primer ministro. En 1915, el matrimonio Cousins se fue a la India, donde ella hizo campaña en favor de varias causas femeninas, incluyendo el derecho a votar. Margaret fue nombrada la primera magistrada de la India en 1924. Su apoyo en favor de la campaña de desobediencia civil de Mahatma Gandhi le produjo 1 año de prisión en 1932. Margaret Cousins escribió la música del himno nacional de la India, aunque muchos historiadores aseguran que fue el Nobel de Literatura Rabindranath Tagore. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Margaret Cousins. Yo de veras, Pepe, te agradezco tanto que hayas estado esta noche conmigo y queda la invitación abierta. Tenemos tanto de qué platicar. Gracias. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas.